En una tierra consumida por la opresión y la oscuridad, el eco de los látigos y los gritos de un pueblo vencido resonaban entre los valles de Canaán. Las mujeres lloraban en silencio, los hombres bajaban la cabeza con vergüenza, y los caminos estaban vacíos, dominados por el miedo. Israel se había olvidado de su Dios. El rugido de los carros de hierro de Sísara se escuchaba como el sonido del trueno previo a la tormenta. Y sin embargo, entre las ruinas del espíritu, surgió una voz, firme, luminosa, imposible de llamar. Esa voz pertenecía a una mujer. No una reina con corona, sino una profetisa bajo una palmera. No empuñaba espada ni escudo, pero su palabra era más cortante que el acero. Se llamaba Débora, y su mirada reflejaba la majestuosidad del Altísimo. Cuando todo Israel se inclinaba ante el miedo, ella permanecía en pie. Cuando los hombres dudaban de su destino, ella recordaba el pacto eterno. Fue entonces cuando el cielo decidió hablar a través de ella, llamándola a liderar, a juzgar, a conquistar, no por fuerza, sino por fe. Imagina el viento levantando el polvo del desierto, las nubes reuniéndose sobre el monte Tabor y los corazones palpitando al compás del tambor de la guerra. La historia estaba por cambiar. Una mujer estaba a punto de sacudir los cimientos del mundo antiguo. Y su nombre sería registrado como símbolo de sabiduría, valentía y redención. Ella es Débora, la jueza que gobernó Israel. El sol caía implacable sobre las colinas de Efraín, tiñendo el horizonte con el color del fuego y del polvo. Era una época en la que el clamor de los hombres había silenciado la fe, y las aldeas de Israel se encontraban cubiertas por la sombra del miedo. El poderoso Javín, rey de Canaán, gobernaba desde su fortaleza en Aroset Goim, extendiendo su mano de hierro sobre el pueblo escogido. Por 20 largos años, los israelitas vivieron esclavizados, humillados, incapaces de levantar la voz ante el rugido de los carros de guerra que dominaban los caminos. Los carros eran de hierro, y sus ruedas pesadas levantaban una nube de terror allí donde pasaban. Los soldados cananeos entraban a los pueblos sin oposición, tomando lo que querían, destruyendo lo que se resistía. Los hombres escondían a sus hijos entre los campos de trigo, las mujeres lloraban en las noches, y el nombre del Señor era pronunciado solo en susurros. Las aldeas, una vez llenas de música y sacrificios de gratitud, ahora estaban vacías, y los caminos principales se habían vuelto inseguros. La gloria de Israel parecía haberse apagado como una lámpara sin aceite. El sufrimiento no era solo físico, sino espiritual. El pueblo había olvidado los mandamientos del Altísimo, y su corazón se había inclinado hacia los ídolos de Canaán. Altares profanos se alzaban donde antes se ofrecían sacrificios a Jehová, y las voces de los profetas eran acalladas por la indiferencia. Israel estaba roto por dentro, dividido entre tribus que ya no se reconocían hermanas, y Dios, en su infinita paciencia, aguardaba el momento de levantar una vez más a quien restaurara la justicia. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera los sabios, era que esa persona fuese una mujer. Su nombre era Débora. En una época donde las mujeres eran relegadas al silencio y al servicio, ella se levantó como una llama encendida en medio del desierto. No era hija de reyes ni esposa de un general famoso. Era esposa de Lapidot, una mujer sencilla, juzgando a Israel desde debajo de una palmera entre Ramá y Betel. Allí, bajo aquel árbol cargado de hojas y recuerdos, los hombres y mujeres del pueblo acudían en busca de consejo. Y desde ese lugar, una voz femenina empezó a resonar con una autoridad tan pura que los corazones endurecidos volvían a temblar ante la presencia del Dios de Israel. La figura de Débora no imponía por su fuerza, sino por la luz que emanaba de su espíritu. Sus palabras eran pesadas como el bronce, pero suaves como el vino nuevo. Cuando hablaba, lo hacía con la certeza de quien ha escuchado la voz del Señor. La gente se reunía a su alrededor no por curiosidad, sino por necesidad. En sus ojos brillaba algo que hacía mucho tiempo no se veía: esperanza.
¿Podría esta mujer devolver al pueblo el vínculo perdido con su Creador? ¿Podría restaurar la justicia en una nación desgarrada por el miedo y la idolatría? Cada día, Débora observaba la desesperación de su pueblo y la presentaba ante Dios. No pedía riquezas, ni poder, ni venganza. Pedía dirección. En la quietud de las madrugadas, cuando el mundo dormía, ella intercedía. Su oración no buscaba una gloria personal, sino la redención de Israel. En ese silencio, recibió el llamado. Dios le habló no a través del fuego ni del trueno, sino en lo íntimo del alma. Había llegado el tiempo. Había que convocar a Barak, hijo de Abinoam, y enfrentar al tirano. Y así, una jueza se convertiría en instrumento de guerra espiritual. Imagina la escena, una mujer de pie bajo la palmera, con el viento agitando su ropa y el polvo dorado flotando en el aire. Sus manos están firmes, su mirada encendida con fuego celestial, mientras las multitudes esperan las palabras que decidirán su destino. En su voz, vibra la eternidad, en su fe, reposa la victoria que aún no ha nacido. Ella no se llama a sí misma líder, sino sierva. Y sin embargo, Dios la llama para algo que cambiará la historia de toda una nación. A lo lejos, los truenos se mezclan con el sonido de los cascos de los caballos enemigos. El general Sísara, con su ejército de 900 carros de hierro, se prepara para asegurar su dominio. Nadie cree posible vencer una fuerza tan aplastante. Los guerreros de Israel, sin experiencia ni equipamiento, parecen simples sombras frente a la maquinaria cananea. Pero Débora no mide las batallas con números ni con estrategias humanas. Ella entiende que donde el hombre ve imposibilidad, Dios ve propósito. La tensión se siente en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Cada mirada que se cruza con la suya recibe valor. Débora sabe que la batalla no se ganará con espadas, sino con obediencia. En su corazón, late el nombre del Señor, recordando las victorias pasadas, Moisés frente al faraón, Josué ante las murallas de Jericó, Gedeón con su pequeño ejército venciendo legiones. Israel había olvidado esas historias, pero ella no. Cada palabra que sale de su boca reaviva las brasas de la fe. La Biblia la llama mujer profetisa, pero en realidad, fue mucho más. Fue el puente entre la voz celestial y los oídos de un pueblo caído. Su papel no era solo juzgar causas o resolver disputas, sino despertar la conciencia dormida de Israel. En un tiempo en que los líderes temían actuar, Débora demostraba que el liderazgo nacía del corazón que escucha a Dios. Su sabiduría se mezclaba con compasión, su autoridad con ternura, y su juicio con misericordia. Así, poco a poco, la fe empezó a renacer entre las ruinas. Una tarde, mientras el cielo adquiría un tono de cobre y las montañas proyectaban sus sombras alargadas, Débora levantó su rostro hacia el horizonte y comprendió que su vida ya no sería igual. El llamado estaba hecho. Los enemigos avanzaban, el pueblo necesitaba esperanza, y ella debía actuar. Sus labios murmuran una promesa: el Señor peleará por nosotros. En ese instante, los grillos del campo callan, el viento cesa, y la historia de Israel se prepara para girar hacia un nuevo amanecer. Imagina el polvo levantándose sobre las colinas, los sonidos distantes de plañideras, y entre ellos, la firmeza de una sola voz que no tiembla. Esa es Débora, valiente, con una fe que no depende de fuerzas humanas, con un corazón que late al ritmo de la voluntad divina. Mientras la mayoría buscaba refugio, ella buscaba propósito. Y en esa búsqueda, encontró la misión que daría sentido a su existencia. La historia de Israel estaba al borde del abismo, pero Dios nunca abandona a su pueblo. Cuando los líderes caen, Él levanta inesperadamente a quienes nadie considera. En épocas donde la oscuridad parece triunfar, siempre hay una chispa divina dispuesta a encenderse. Débora fue esa chispa. En una sola mujer, el Altísimo depositó la responsabilidad de recordar a su nación que la verdadera fuerza no se mide por el número de carros, sino por la fe en el Dios viviente. El amanecer de una nueva era se avecinaba. Las montañas pronto retumbarían con los pasos de un ejército improvisado guiado no por el poder de las armas, sino por el poder de la profecía. Desde debajo de aquella palmera, la luz empezaba a extenderse, lenta, serena, como la aurora que antecede al día después de una larga noche. En lo profundo, una promesa latía: Israel vería nuevamente la mano del Señor obrando a su favor. El reloj celestial marcaba el tiempo perfecto. Y la historia, por fin, iba a cambiar su curso.
El viento soplaba sobre las colinas de Efraín con una calma extraña, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Débora permanecía bajo su palmera, en silencio, con los ojos fijos en el horizonte dorado. Día tras día, observaba los caminos desiertos, las caravanas que ya no pasaban, las tribus que evitaban reunirse. Era como si el alma de Israel estuviera cautiva. Sin embargo, ella sabía que el oído del Altísimo nunca se cierra ante el clamor sincero. Había llegado el instante en que la voz del Creador rompería el silencio de la desesperanza y otorgaría a su sierva la misión más audaz de su vida. Esa tarde, mientras la luz se filtraba entre las hojas de la palmera, Débora sintió la presencia de Dios rodearla como un fuego invisible. No fue un estruendo, ni un espectáculo de luz, sino un susurro profundo, inconfundible. Aquella palabra divina descendió sobre su espíritu con la claridad del amanecer: levántate y llama a Barak, hijo de Abinoam, porque el tiempo de la liberación ha llegado. Sus labios temblaron al pronunciar las sílabas sagradas, y en su pecho se encendió una convicción que atravesaba el miedo. Sabía que el peso de la obediencia traería consigo la guerra, pero también la promesa. El nombre de Barak era conocido entre las tribus. Guerrero de Neftalí, valiente pero prudente, hombre de espada ligera y corazón pesado. Había visto la opresión de su pueblo y la fuerza de los carros enemigos. Sin embargo, como muchos, había aprendido a convivir con el temor. Los años de humillación habían transformado la valentía en resignación. Cuando Débora envió mensajeros para llamarlo, nadie pudo entender por qué una profetisa se dirigiría a un hombre común, a un soldado cuya fe se había enfriado con el paso del tiempo. Pero en el plan divino, las elecciones nunca son casuales. Barak llegó al monte donde Débora lo esperaba. El aire olía a incienso y polvo, y el silencio era tan profundo que solo se escuchaba el ritmo de sus pasos acercándose. Cuando se detuvo frente a ella, Débora lo miró con esa mezcla de ternura y autoridad que solo poseen los mensajeros del cielo. El Señor te llama, dijo ella. Reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y marcha hacia el monte Tabor. Allí Dios entregará en tus manos a Sísara, el general de Jabín. Sus palabras eran claras, firmes, como una espada que corta el aire. Pero el corazón de Barak se agitó. Había visto las atrocidades del ejército enemigo, los carros de hierro que aplastaban a los hombres sin misericordia. ¿Cómo luchar contra tal fuerza con un ejército improvisado, sin armas ni entrenamiento? Miró a Débora con los ojos nublados por la duda. Si tú vas conmigo, yo iré, respondió. Pero si tú no vienes, yo no iré. En su voz se mezclaban el respeto y el miedo. Era una confesión de fragilidad, un grito disfrazado de petición. Débora guardó silencio unos instantes. El viento agitó su manto, y luego pronunció palabras que se convertirían en profecía: iré contigo, pero la gloria no será tuya, el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En aquel instante, el destino de Israel tomó un rumbo nuevo. Lo que parecía una simple instrucción profética era en realidad una declaración celestial de propósito. Dios había escogido el camino más inesperado para manifestar su poder, y Débora lo entendió con humildad reverente. Ella no iba a la guerra para ganar honra personal, sino para cumplir la voluntad divina. En sus ojos no había ambición, solo obediencia. La fe se convirtió en su única armadura. Y mientras los mensajeros volvían a sus tribus con el mensaje, la noticia comenzó a extenderse como fuego entre los campos resecos de Canaán. Las tribus se reunieron una vez más, primero con timidez, luego con fervor. Neftalí y Zabulón respondieron al llamado. En los montes, entre rocas y matorrales, los hombres se entrenaban con lanzas viejas y espadas oxidadas. Las madres oraban por sus hijos, los ancianos recitaban las palabras de Moisés y los más jóvenes cantaban himnos antiguos de esperanza. Algo estaba renaciendo, una chispa que los años de esclavitud no habían logrado extinguir. La presencia de Débora se sentía como un llamado a la vida. Ella no solo guiaba, inspiraba. No dominaba por miedo, sino por fe. Cada mañana, ella se reunía con Barak para orar. Desde lo alto del monte Tabor contemplaban el valle de Jezreel, donde los carros enemigos aguardaban como sombras de hierro. Barak observaba con ansiedad el poder del enemigo, mientras Débora veía el poder de Dios. No mires la fuerza del hombre, le decía ella con voz serena. Mira la fuerza del Creador que te envía. Sus palabras, sencillas pero ardientes, le devolvían el valor perdido. Lentamente, el guerrero comenzó a creer.
Y cuando la creencia se mezcló con la obediencia, el miedo empezó a disolverse. El día previo a la batalla, Débora pasó la noche en oración. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como un presagio. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma de la lluvia que se acercaba. A su alrededor, los hombres dormían aferrados a sus lanzas, tratando de acallar la ansiedad que los consumía. Ella sabía que la prueba sería inevitable, pero también sabía que la victoria no pertenecía al número ni a la fuerza, sino al favor de Dios. Esa certeza llenaba su corazón de una paz que los truenos no podían romper. En las primeras horas de la madrugada, Débora se levantó y contempló a su ejército improvisado. Los rostros, cubiertos de tierra, mostraban tanto agotamiento como deseo de redención. «Hoy el Señor ha entregado a Sísara en tus manos», dijo a Barak. «¿No está él marchando delante de ti?». Sus palabras atravesaron el aire como un rayo. Aunque el enemigo parecía invencible, el cielo mismo estaba conspirando a favor de Israel. Desde las alturas, las columnas de nubes empezaron a formar un muro oscuro, y los truenos retumbaron como un preludio de justicia. Al amanecer, una extraña calma envolvía el campamento. El aire estaba cargado de promesa. Barak tomó su espada y alzó la mirada hacia el monte. Débora, de pie a su lado, expresó una fe tan silenciosa que resultaba más potente que un grito de guerra. Había una convicción inquebrantable en sus ojos: el cielo iba a intervenir. Ella no veía una batalla, veía una revelación. Pronto, las nubes desatarían su furia, y la tierra temblaría al compás del plan eterno. Pero antes de que la tormenta descienda, Débora recordó las palabras que la habían llamado al ministerio: «Yo seré contigo». No había sido elegida por casualidad. Había sido formada en la soledad, moldeada en la obediencia silenciosa. Cada juicio impartido bajo la palmera, cada palabra pronunciada en el nombre del Señor, habían sido preparación. Y ahora, la profetisa debía transformarse en comandante espiritual. No empuñaría espada, pero su voz sería el arma que abriría los cielos. Los hombres de Israel aguardaban su señal. Débora levantó su brazo con decisión, su manto ondeando como bandera sagrada. «Levántate, Barak», gritó. «Porque este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos». En un solo movimiento, el ejército avanzó. El rugido de los hombres fue acompañado por el retumbar del trueno y el estallido de la lluvia. El valle se llenó de agua, los carros de hierro comenzaron a hundirse, y el favor divino descendió como torrente impetuoso. Nadie que estuvo presente olvidó aquel momento. La voz de Débora resonó más fuerte que la tormenta, guiando, alentando, levantando a los que caían. Barak, fortalecido por su fe, lideró a sus hombres hacia la victoria. Pero incluso antes del resultado, ya sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. En esa batalla, cada relámpago parecía pronunciar la justicia del cielo, cada gota de lluvia caía como bendición sobre los hijos de Israel. Y entre los truenos, una sola certeza se grababa en los corazones: Dios marchaba al frente. Así fue como la obediencia de una mujer provocó el despertar de un pueblo dormido. Una profetisa, movida por la voz divina, había desatado una guerra santa contra la opresión. No fue la fuerza lo que cambió la historia, sino la fe. Desde aquel día, el nombre de Débora comenzó a resonar más allá de las fronteras, no solo como jueza o mensajera, sino como símbolo eterno del poder de Dios obrando a través de lo improbable. El cielo había hablado, y el corazón de Israel volvió a latir. El tiempo de las cadenas estaba por concluir, y la promesa de liberación acababa de comenzar. Las nubes se abrían lentamente sobre el horizonte, dejando entrar una luz dorada que caía sobre el campamento de Israel. Los hombres afinaban sus armas rudimentarias, los ancianos murmuraban oraciones antiguas, y las madres, desde lejos, observaban en silencio. Era el preludio de una batalla que ninguno había pedido, pero que todos sabían que decidiría su destino. En medio de aquel murmullo y tensión, Barak caminaba con paso incierto. Su mente era un torbellino de pensamientos, su corazón un campo de guerra. Tenía el mandato claro de Débora, pero el miedo seguía respirando cerca, susurrando en los rincones de su alma que él no era suficiente. El guerrero sabía lo que se enfrentaba: 900 carros de hierro, hombres entrenados y una estrategia cananea que había aplastado a Israel durante décadas. Había visto a hombres más fuertes que él caer sin gloria bajo las ruedas de esos carros, y esa memoria le oprimía el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sísara riendo mientras la tierra temblaba bajo el poder de su ejército.
¿Cómo podía vencer a una fuerza así con campesinos que apenas sabían empuñar la espada? Las palabras de Débora ardiendo aún en su mente: el Señor te ha mandado, Él marchará delante de ti. Saberlo era fácil. Creerlo, otra cosa. Esa noche, el campamento durmió poco. Las hogueras encendidas solo daban luz a la inquietud. Débora caminaba entre los hombres, tocando hombros, pronunciando bendiciones, alentándolos con una calma que solo los que confían en Dios poseen. Cuando pasó junto a Barak, lo miró con una firmeza serena. No temas, le dijo en voz baja. El Altísimo no elige a los valientes, Él los hace valientes. Barak apartó la vista, sintiéndose desnudo ante la fe de aquella mujer. Había aprendido a luchar con la espada, no con el corazón. Pero las batallas más grandes, comprendió esa noche, no se libran con acero, sino con obediencia. Al amanecer, el cielo se tornó gris. El sonido de los cuernos anunció el inicio del movimiento. Barak se colocó al frente de sus hombres, mientras Débora lo acompañaba al borde del monte. El valle de Sisón se extendía delante de ellos, vasto y silencioso, pero en la distancia ya se podía ver la polvareda que levantaba el ejército de Sísara. Era un espectáculo aterrador, centenares de carros reluciendo bajo el sol, jinetes gritando, lanzas brillando. Y frente a esa escena, el corazón de Barak se encogió. Una voz interior le decía que era una locura enfrentarlo. Pero otra voz, más suave, más profunda, le recordó las palabras de la profetisa: el Señor marchará contigo. Débora percibió su tensión. Sin quitarle la vista al enemigo, le habló con un tono que cortó el aire: Barak, levántate, porque hoy el Señor entregará a Sísara en tus manos. Aquella frase fue como un trueno en el alma del guerrero. La duda no se disipó del todo, pero la fe la eclipsó. Dio la orden de avanzar. Los hombres, con un grito, se lanzaron cuesta abajo. La lluvia empezó a caer, primero en gotas, luego en una avalancha que empapó la tierra. Los ríos se desbordaron, el suelo se volvió barro, y los carros de hierro comenzaron a hundirse. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. La naturaleza se había puesto del lado de Israel. La batalla se desató con furia. Los gritos de guerra fueron cubiertos por el estruendo del agua y el galope de los caballos hundiéndose en el lodo. Sísara, desde su carro, intentaba reorganizar a sus tropas, pero sus órdenes quedaban ahogadas por el rugido del cielo. Barak luchaba con una energía sobrenatural, como si cada golpe fuera respaldado por la mano de Dios. Débora observaba desde la cima, con los cabellos mojados y el rostro en alto, invocando en silencio la victoria divina. Aquella escena era más que una batalla, era el enfrentamiento entre la fuerza del hombre y la fidelidad del Creador. El contraste entre ambos líderes era abismal. Sísara confiaba en su hierro, en su estrategia, en su poder visible. Débora y Barak confiaban en una promesa invisible, en la palabra que había salido de la boca de Dios. Y una a una, las torres de poder humano comenzaron a desmoronarse. Cuando el río de Sisón se desbordó, los carros se detuvieron, los soldados quedaron atrapados, y el orden se transformó en caos. El miedo cambió de bando. Los cananeos corrieron sin dirección, y el rugido de Israel llenó los valles con un sonido que hacía temblar el aire. Por primera vez en décadas, un grito de libertad atravesó la tierra prometida. Pero incluso entre el ruido y el triunfo, Barak aprendía una lección profunda. No era él quien guiaba la batalla, no era su fuerza la que provocaba el milagro. Era Gad, actuando a través de la obediencia de una mujer y la humildad de un hombre dispuesto a seguirla. En cada relámpago veía la mano del cielo, en cada grito de victoria, la voz de la profetisa resonando con poder. En medio del fragor, comprendió que la gloria no le pertenecería. Las palabras de Débora, aquella advertencia profética, cobraban ahora un eco sagrado: la gloria será para una mujer. Los soldados persiguieron al enemigo hasta los límites del valle. Sísara, viendo su derrota inevitable, saltó de su carro y huyó a pie. Barak, con el corazón encendido, ordenó seguirlo, pero la lluvia feroz borraba los rastros del general fugitivo. La batalla terminaba, las aguas seguían creciendo, y el cielo se abría nuevamente sobre un pueblo que, contra toda lógica, había vencido. Débora descendió del monte, su manto empapado, su voz calmada. El Señor ha obrado, dijo con serenidad. Barak cayó de rodillas ante ella y ante el Dios que había demostrado una vez más su poder.
Horas después, mientras el sol caía sobre el campo lleno de cuerpos y silencio, Débora se apartó para meditar. Sabía que el milagro no había concluido. La victoria en el valle era solo la mitad de la historia, el cumplimiento de la profecía estaba en marcha. En algún lugar, una mujer, desconocida y sencilla, sería el instrumento final de justicia. La profetisa lo sabía con una certeza divina, porque las palabras del Altísimo nunca vuelven vacías. Y así, mientras los hombres celebraban, el cielo preparaba el último acto de la liberación. El dilema de Barak, aquel miedo que lo había paralizado, se había transformado en fe. La duda inicial se convirtió en testimonio, y su obediencia lo unió a la voluntad de Dios. Pero lo más sorprendente no fue la batalla ganada, sino la nueva realidad que nacía ante sus ojos, una mujer como líder de una nación, una voz profética comandando ejércitos, una sierva guiando al pueblo hacia la victoria. Era un cambio radical en la historia de Israel, una reversión de las jerarquías humanas para recordar a todos que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Débora se convirtió en símbolo, no solo de fe, sino de perspectiva divina. Su liderazgo no humillaba a los hombres, los despertaba. No imponía poder, infundía propósito. Las tribus comenzaron a hablar de ella con reverencia, reconociendo que el Espíritu de Dios moraba en su palabra. Cada juicio que había emitido desde su palmera cobraba ahora un eco eterno. No se trataba de una mujer contra los hombres, sino de una mujer a favor del plan eterno del Creador, transformando la debilidad del mundo en la fuerza de lo celestial. Mientras el campamento se preparaba para descansar, Débora se alejó hacia las colinas. El viento del atardecer acariciaba su rostro, y los últimos rayos del sol se reflejaban en la tierra húmeda. Observó el valle que horas antes había sido un mar de muerte y escuchó en su alma el susurro del cielo: la batalla no fue tuya, sino mía. Entonces comprendió que cada victoria humana solo es duradera cuando lleva la firma divina. Ese pensamiento llenó su espíritu de gratitud y temor santo. No era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en el pacto eterno de Dios con su pueblo. El dilema se había resuelto, la promesa comenzaba a cumplirse. Pronto, los ecos de la profecía resonarían de nuevo en un acto de justicia ejecutado por manos femeninas. En esa aparente fragilidad reposaría la fuerza más poderosa, la justicia de Dios manifestada sin espada. Israel descansaría en paz esa noche, y la tierra respiraría bajo un cielo limpio, sabiendo que la palabra del Señor se había alzado sobre el rugido de los carros y sobre el temor de los hombres. La jueza de Israel, Débora la profetisa, había plantado la semilla de una liberación que nadie olvidaría jamás. El amanecer rompía sobre el horizonte, pero no traía paz. Un cielo cubierto de nubes oscuras se alzaba sobre el valle de Sisón, como si el mismo firmamento anticipara el estruendo que estaba por venir. Débora permanecía en pie sobre la colina, mirando el vasto paisaje donde el destino de Israel sería decidido. A sus pies, miles de hombres esperaban la señal. Algunos temblaban, otros rezaban, todos cargaban el peso de la incertidumbre. Barak, con el rostro endurecido por la determinación, sostenía su espada con ambas manos. Lo que iba a suceder trascendía la fuerza humana, y ambos lo sabían. El viento soplaba con una intensidad creciente, haciendo que los estandartes de las tribus se agitaran como llamas en medio de la tormenta. Más allá, en la llanura, el ejército de Sísara se despegaba con precisión militar. Los carros de hierro resplandecían bajo los relámpagos lejanos, una imagen que infundía terror incluso en los corazones más valientes. Sísara, cubierto de armadura, observaba desde su carro de mando con una seguridad implacable. Sus hombres gritaban, el metal chocaba, y la tierra vibraba. Era el rugido de un imperio que confiaba únicamente en su poder. Pero sobre las montañas, Débora levantó su voz: despierta, Barak, despierta, y lleva cautivo a tu enemigo. El Señor marcha delante de ti. Aquel grito atravesó el aire como un trueno. Barak sintió que su cuerpo se llenaba de una fuerza que no podía explicarse. Dio la orden y los hombres descendieron del monte Tabor como un torrente imparable. El suelo tembló bajo sus pies. El ejército cananeo, confiado en su superioridad, avanzó para embestirlos. Pero entonces, la naturaleza se levantó como aliada de Israel. Una lluvia furiosa comenzó a caer, una lluvia no común, sino una avalancha de agua que parecía venir directamente del cielo en respuesta al llamado de la profetisa. En instantes, los caminos se transformaron en ríos de lodo. Los carros de hierro, símbolo del poder invencible de Sísara, comenzaron a hundirse.
Los caballos patinaban, las ruedas giraban en vano, y los soldados gritaban atrapados en la vorágine. El torrente de Cisón, habitualmente tranquilo, se convirtió en un monstruo desbordado. Las aguas crecían, engullendo las filas enemigas una tras otra. Era una visión aterradora y gloriosa, el cielo combatiendo por Israel, la creación obedeciendo la voz de su Creador. Débora observaba desde la altura, y una lágrima silenciosa recorrió su rostro. Sabía que la victoria estaba siendo escrita por la mano de Dios. Los truenos rugían como si el monte mismo hablara. Las nubes se abrieron y un relámpago cruzó el horizonte, iluminando por un instante el caos. Barak, con el corazón encendido, avanzaba entre el barro y la lluvia, gritando el nombre del Señor. Cada golpe, cada paso, parecía guiado por una fuerza invisible. Las lanzas se alzaban, las espadas chocaban, el gran ejército de Jabín se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, Sísara comprendía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Lo que debía ser una victoria aplastante se había transformado en desastre. El poderoso general, invencible durante años, veía cómo el orgullo de su ejército se diluía como polvo en el agua. El sonido de la batalla se mezclaba con el estruendo del cielo. Los hombres de Israel, impulsados por la fe y la furia de los oprimidos, avanzaban sin descanso. El enemigo, desorientado, intentaba huir, pero el torrente lo devoraba todo. Barak levantó su espada hacia el cielo, empapado, cubierto de barro y sangre. En su rostro no había soberbia, sino un fervor sagrado. Reconocía que lo imposible se estaba cumpliendo ante sus ojos. El ejército cananeo, que antes dominaba los caminos, ya no tenía refugio. Los carros que eran símbolo del terror ahora eran sepulcros de hierro. Sísara saltó de su carro, empapado y sin armas, y comenzó a correr entre la espesura buscando salvar su vida. Barak lo vio huir, pero no pudo seguirlo, la lluvia golpeaba con demasiada fuerza, y el campo se había convertido en una trampa mortal. Débora, desde lo alto, alzó su voz por última vez aquel día: «Bendito sea el Señor, que obra maravillas por sus hijos». Los hombres cesaron el combate y miraron hacia el cielo. El aguacero comenzó a amainar, y una extraña luz se filtró entre las nubes. Era como si el cielo sonriera tras el combate, bañando el valle en reflejos dorados. Cuando la tormenta cesó, el silencio cayó sobre el campo. Solo el sonido del agua corriendo y el lamento de los heridos quebraban la quietud. Israel había vencido. Débora descendió del monte y caminó entre los cuerpos yacentes, entre los rostros exhaustos de los sobrevivientes. Los hombres la miraban con reverencia, comprendiendo que sin su fe, nada de aquello habría sido posible. Ella, sin embargo, no buscaba honores. Su corazón estaba lleno de gratitud, sabía que el poder del cielo se había manifestado de forma inexplicable, y que la gloria debía pertenecer solo a Dios. Barak se inclinó ante ella, cubierto de barro y con la respiración entrecortada. «Has cumplido la palabra del Señor», murmuró. Débora lo ayudó a ponerse de pie. «No yo», respondió, con la mirada perdida en el horizonte. «Fue él quien marchó delante de nosotros». Sus palabras eran humildes, pero el eco de su voz permaneció grabado en todos los que la escucharon. Era una verdad innegable: la victoria no vino del hierro ni del número, sino de la fe y la obediencia. El valle del torrente Cisón, que había sido escenario de tortura durante años, se convirtió en el símbolo de la redención. Allí donde Israel lloró su esclavitud, ahora cantaba su libertad. Los cuerpos de los enemigos quedaban sepultados bajo el lodo, y el agua corría como si limpiara la vergüenza de la nación. La lluvia había sido instrumento divino, el trueno había sido su grito de justicia, y el relámpago, su espada. Débora sabía que ese día quedaría grabado no solo en los libros, sino en la memoria viva de su pueblo. Sin embargo, la historia no había concluido. Sísara seguía vivo. Huyó del campo, sin escolta, sin gloria, sin más posesión que su miedo. Cada paso sobre la tierra empapada era un recordatorio de su derrota. Buscaba refugio, un lugar donde descansar y recomponer sus fuerzas, sin imaginar que el destino, una vez más, lo conduciría al cumplimiento de la profecía pronunciada por Débora. Barak, al percatarse de su huida, organizó una persecución. Su propósito era claro: terminar lo que había comenzado, erradicar la amenaza por completo. Los hombres atravesaron las montañas siguiendo los rastros del enemigo, pero la tormenta había borrado los pasos de Sísara. El general desapareció entre los matorrales, y la persecución se detuvo en un manto de incertidumbre.
Barak sabía que había vencido en el campo, pero el capítulo no estaba cerrado. Sin la derrota total de Sísara, la libertad parecía incompleta. Sin embargo, Débora no compartía esa inquietud. En su mirada había paz. Ella conocía el final que aún no se había revelado. La palabra que había salido de su boca seguiría el curso trazado por la voluntad de Dios. Bajo la primera luz del día siguiente, el valle parecía otro. La lluvia había dejado el suelo fértil y el aire olía a renovación. Los israelitas recogían las armas que el enemigo había dejado al huir. Cada lanza, cada escudo, se convertían en recuerdo tangible del milagro. Débora convocó a los líderes de las tribus, y juntos elevaron una oración de gratitud. El sonido de sus voces ascendía como un incienso invisible hacia el cielo. Nadie hablaba de recompensas ni de honores, todos sabían que habían sido testigos de un acto divino. Fue entonces cuando la profetisa pronunció palabras que estremecieron a todos: nuestro enemigo huye, pero el juicio del Señor va tras él. En manos de una mujer será entregado. Los hombres se miraron confundidos, sin comprender el sentido de aquella declaración. Pero Barak guardó silencio. Había aprendido que las palabras de Débora nunca eran vanas. Si Dios había comenzado la obra, también Él la terminaría. Y en ese silencio reverente, el destino de Sísara seguía su curso, acercándose al cumplimiento de lo inevitable. Mientras el ejército regresaba a sus campamentos, el valle del torrente Cisón permanecía como un monumento natural a la fidelidad divina. Aquella tierra, antes símbolo de desesperanza, se había convertido en altar de Victory. En el cielo aún se distinguían los últimos ecos del trueno, como si el mismo Dios cerrara el pacto con su pueblo. Débora sabía que esa batalla sería recordada no por su violencia, sino por la grandeza de la intervención celestial. Y así, una generación entera aprendería que cuando el hombre se rinde ante la voz del Altísimo, hasta la naturaleza se levanta para pelear en su favor. Esa noche, mientras el fuego del campamento iluminaba los rostros exhaustos, Débora miró al cielo estrellado. El aire era fresco y húmedo, y el sonido del agua aún corría por los cauces. En su corazón, sintió una mezcla de fervor y descanso. Había guiado a su pueblo con fe, había visto el poder de Dios manifestarse con majestad, y sabía que el desenlace final, aunque aún desconocido para muchos, ya estaba decidido en el cielo. Cerró los ojos y murmuró: gloria al que pelea por nosotros. El torrente Cisón descansaba, y con él, el pueblo de Israel. La victoria se había sellado con agua, barro y fe. El fragor de la batalla había cesado, pero la tierra aún olía a hierro y a lluvia. El torrente Cisón rugía con las aguas del juicio, mientras el ejército de Sísara yacía derrotado. Israel celebraba la victoria, pero en algún rincón del campo, un hombre seguía vivo. Sísara, el temido general de los carros de hierro, corría sin rumbo, empapado, cubierto de lodo, con el corazón desbordando miedo. Había perdido todo: su ejército, su orgullo y la corona de su confianza humana. Solo le quedaba el instinto de sobrevivir. Sus pasos lo dirigieron hacia el norte, donde la tierra comenzaba a secarse y el aire olía a calor. Su respiración era un jadeo áspero, el de una bestia acorralada. En la distancia divisó una tienda solitaria, entre robles y piedras. Era el refugio de Geber el Ceneo, un hombre en paz con Jabín, rey de Canaán. Sísara, agotado, pensó que allí encontraría protección. Su mente ya no razonaba con estrategia, sino con desesperación. Caminó tambaleante hacia la tienda, intentando mantener en pie aquel cuerpo que ya no le respondía. Jael, esposa de Geber, lo vio venir desde lejos. Su figura era inconfundible, el general enemigo, cubierto de polvo y sin escolta. Su rostro mostraba fatiga, pero sus ojos ardían con orgullo herido. Jael sabía quién era aquel hombre. El eco de las batallas había llegado hasta sus oídos, y con él, los lamentos de las aldeas que Sísara había destruido. Lo observó acercarse, y algo profundo en su interior despertó, una mezcla de temor, compasión y una comprensión sobrenatural de que el destino la había llamado a ese momento. Sísara se acercó y habló con voz débil: «Pasea contigo, mujer. Escóndeme, porque me persiguen». Jael lo miró con expresión serena y respondió: «Entra, señor mío, no temas». Sus palabras fueron suaves, pero su mente estaba agitada. Ella sabía que aquel encuentro no era casualidad. Desde su juventud había aprendido que en los pequeños actos se cumple la voluntad divina.
Mientras ayudaba a Sísara a entrar, sintió una corriente invisible recorrer su alma. Era como si el cielo la empujara a jugar el papel que aún no comprendía por completo. Dentro de la tienda, el ambiente era cálido y silencioso. Jael extendió una manta sobre el suelo y ofreció al fugitivo un lugar donde reposar. Sísara cayó de rodillas, su cuerpo temblando. «Dame un poco de agua», pidió con voz seca. Pero Jael, en un gesto de hospitalidad inesperada, le ofreció leche tibia en un cuenco de madera. Él la bebió ansioso y, al momento, sintió como el cansancio lo vencía. Se recostó bajo la manta, cerrando los ojos con un suspiro. «Quédate a la puerta», murmuró. «Y si alguien pregunta por mí, di que no hay nadie aquí». Luego, el silencio lo envolvió. Jael permaneció quieta, observándolo. Su respiración era tranquila, su postura vulnerable. En su mente comenzaban a resonar las palabras que muchos días antes había escuchado de los viajeros que venían de Efraín: «El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». En ese instante comprendió. Su corazón latía con fuerza. No era guerrera ni profeta, pero sabía que la mano divina la había escogido para completar aquella promesa. Miró alrededor. Junto a la pared reposaban las herramientas de su hogar: cuerdas, telas y una estaca de tienda, junto a un martillo. En ellos vio no objetos comunes, sino armas sagradas para un propósito eterno. El tiempo pareció detenerse. Afuera, el viento soplaba suavemente, moviendo las cortinas de la tienda. Dentro, solo se oía el sonido del sueño profundo de Sísara. Jael avanzó despacio, cada paso acompañado por el ritmo de su respiración. Tomó la estaca y el martillo con manos firmes. Su mirada no reflejaba miedo, sino determinación. En aquel acto, no había odio ni venganza, sino obediencia. Se arrodilló junto al hombre dormido, alzó los ojos al cielo en un gesto silencioso y, con un golpe certero, hundió la estaca en su sien. El sonido fue seco, y todo terminó. El cuerpo se estremeció una vez y quedó inmóvil. Jael permaneció arrodillada unos segundos, con el martillo aún en la mano. El aire en la tienda se llenó de un silencio absoluto, como si la creación entera hubiese esperado ese momento. En su interior, una paz repentina la envolvió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de asombro. La profecía se había cumplido. El enemigo de Israel había caído en las manos de una mujer, no en el campo de batalla, sino en la sencillez de una morada. Una victoria sin trompetas, pero gloriosa ante los ojos del cielo. Poco después, el sonido de pasos resonó entre las colinas. Era Barak, con algunos de sus hombres, siguiéndole los rastros de Sísara. Jael salió de la tienda con serenidad y se dirigió a él. Sus ropas estaban manchadas, pero su expresión era firme. «Ven», le dijo, «y te mostraré al hombre que buscas». Barak la siguió en silencio, sin imaginar lo que iba a encontrar. Cuando entró, el aire se tornó pesado. En el suelo, el cuerpo del general yacía con la estaca aún clavada. Barak cubrió su rostro. Supo, sin que nadie se lo dijera, que la palabra de Débora se había cumplido hasta el último detalle. Jael permaneció de pie, observando aquel cuerpo que ya no era amenaza. No habló, no buscó alabanzas, no pidió reconocimiento. Había hecho lo que debía hacer. Su acción era el colofón de una guerra dictada por el cielo, y aunque su nombre no se pronunciaría con los títulos de los guerreros, su acto resonaría más alto que cualquier victoria con espada. Las manos de una mujer sencilla habían cumplido el juicio divino. En su silencio se oía la voz de Dios, confirmando que Él es quien elige y capacita a sus instrumentos, sin importar su condición ni su fuerza. Barak se inclinó ante ella con respeto. Comprendió en su corazón que la gloria de la victoria no pertenecía a los generales ni a las armaduras, sino a la fe y a la obediencia. En ese momento, el rostro de Jael se suavizó y pronunció una frase con humildad: «El Señor ha cumplido lo que prometió». Barak asintió, mirando el cuerpo vencido del enemigo. La profecía era más que una predicción, era una declaración del poder divino manifestado a través de los improbables. Y allí, entre los restos del enemigo, el pueblo de Dios terminaba una era de opresión y comenzaba una temporada de libertad. El sol ya se levantaba alto cuando la noticia llegó a todo Israel. Las aldeas resonaban con júbilo, los hombres danzaban, las mujeres cantaban. Los que antes gemían bajo el yugo de Canaán, ahora levantaban sus voces con gratitud. Los nombres de Débora y Jael se entrelazaban en los cánticos.
La una había hablado con autoridad celestial, la otra había cumplido el juicio con sus propias manos. Era una victoria doble, reflejo del poder de la fe y del valor femenino que Dios honró por encima del poder militar. En un solo día, Israel había sido testigo de cómo lo débil del mundo vence a lo fuerte cuando el Altísimo así lo dispone. Jael regresó a su silencio habitual. La tienda volvió a ser hogar, los días continuaron y la tierra se serenó. Pero algo había cambiado para siempre. No era solo la liberación de una nación, era la revelación de una verdad eterna. La obediencia a Dios transforma a los invisibles en instrumentos de gloria. En los días posteriores, cuando los viajeros pasaban cerca de la morada de Heber, decían con reverencia: aquí Dios hizo justicia a Israel. Y el nombre de Jael, pronunciado en voz baja, llevaba consigo el peso de lo sagrado. Débora supo la noticia y, al oírla, inclinó su rostro en gratitud. La profecía se había cumplido con exactitud celestial. El ciclo se cerraba con la marca inequívoca de la voluntad divina. No fue la espada ni el ejército quien dio la victoria final, sino una mujer de manos fuertes y corazón decidido. Los caminos volvieron a llenarse de vida, y los carros de hierro quedaron como símbolo de un poder que se desvaneció ante la fe. Israel descansó, sabiendo que el Dios de justicia había hablado una vez más, y que incluso en lo oculto, su propósito nunca deja de cumplirse. La guerra había terminado. El eco de las espadas se había apagado en los valles, y el sol se alzaba sobre una tierra que por fin respiraba en paz. Durante años, Israel se había debatido entre el miedo y la servidumbre, pero ahora un nuevo amanecer bañaba las colinas con tonalidades doradas. Las mujeres salían de sus tiendas con cántaros de agua, los niños corrían por los caminos, y los hombres levantaban altares de gratitud. Sobre aquella calma recién nacida, una voz femenina se alzó con poder y dulzura al mismo tiempo, una voz que resonaría por generaciones, la voz de Débora, la jueza de Israel. En lo alto de una colina, Débora se elevó sobre una roca y alzó sus manos hacia el cielo. Barak se encontraba a su lado, aún con el rostro marcado por la batalla, contemplando la grandeza del momento. Entonces, la profetisa comenzó a entonar un himno. Su voz, firme y ardiente, rompió el silencio con una melodía ancestral. No era un canto ordinario, sino una proclamación celestial, un testimonio de la fidelidad divina. En cada palabra había fuego, en cada verso, el eco de la victoria de Dios sobre la arrogancia de los poderosos. Cuando los príncipes de Israel se ofrecen voluntariamente, cuando el pueblo se entrega a la voluntad de su Dios, bendito sea el Señor, entonó. Su voz reverberó entre las montañas, y las tribus respondieron con un murmullo de emoción. Era más que un acto de alabanza, era una declaración de identidad, un recordatorio de quiénes eran y de quién los había liberado. Las palabras de Débora se entrelazaban con el viento, viajando sobre colinas y valles hasta llegar a los confines del pueblo. Cada familia, cada hogar, escuchaba en sus corazones la historia de un Dios que pelea por los suyos. Débora relató el sufrimiento que había precedido la liberación. Sus versos evocaban la desesperanza de los caminos vacíos, los gritos apagados del pueblo oprimido, las aldeas sin canto. Pero también hablaban del despertar, del llamado que resonó en Efraín, en Isaacar y en Zabulón, de los corazones que se levantaron cuando todo parecía perdido. Nombró a las tribus valientes, a las que acudieron con prontitud al llamado divino, y no olvidó mostrar la tristeza hacia aquellas que, por comodidad o miedo, no marcharon. Su cántico era justicia poética, exaltaba a los fieles y recordaba a los tibios que la bendición no acompaña a la pasividad. El cántico de Débora no solo celebraba una victoria militar, sino la soberanía de Dios sobre los elementos y los reinos. En sus versos se escuchaba la fuerza de la tormenta que el Altísimo había enviado sobre los carros enemigos. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. Era una proclamación cósmica, una imagen viva del universo entero sometido a la voluntad del Creador. La profetisa veía el mundo como un teatro donde Dios desplegaba su poder. Cada rayo, cada gota de lluvia, cada corriente de agua era un instrumento de su propósito eterno. El pueblo escuchaba en silencio reverente. Los ancianos lloraban sin vergüenza, los niños levantaban las manos imitando el gesto de Débora. Barak, con lágrimas mezcladas con polvo en su rostro, comprendía por fin que la gloria de aquella victoria no estaba en sus manos, sino en la palabra que había sido creída. Era el triunfo de la fe sobre la duda, de la obediencia sobre el miedo. Y mientras la profetisa cantaba, todo el valle parecía vibrar con una energía invisible,
como si el mismo aire respondiera al tono de su voz. En su cántico, Débora honró a Jael, la mujer de la tienda, la ejecutora del destino divino. Bendita sea entre las mujeres Jael, bendita sea en su morada, proclamó. Y las tribus repitieron esas palabras con devoción. El nombre de Jael se convirtió en símbolo de justicia divina, una advertencia a los tiranos y un consuelo para los humildes. En la historia eterna de Israel, su acto quedaría grabado como testimonio de que el Señor puede usar los instrumentos más inesperados para ejecutar su plan. Las manos que una vez tejieron telas se habían convertido en la mano del juicio. Débora continuó su cántico con imágenes grandiosas. Habló de la madre de Sísara mirando por la ventana, esperando un botín que nunca llegaría, de los dioses falsos de Canaán que una vez más quedaban en silencio, derrotados. Su voz mezclaba ternura y autoridad, como un río donde la corriente mansa lleva en su fondo una fuerza indomable. En cada palabra había justicia, en cada pausa, santidad. No se trataba de humillar al enemigo, sino de magnificar el poder del Dios de Israel, un Dios que no olvida las lágrimas de su pueblo y que escucha aún los clamores pronunciados en la oscuridad. Cuando el cántico llegó a su clímax, el pueblo estalló en júbilo. Los hombres levantaron sus manos, las mujeres danzaron alrededor de la colina, y los corazones se llenaron de un fervor que hacía vibrar la tierra. Era como si todo Israel respirara en armonía con el cielo. La profetisa, aún de pie, cerró los ojos unos instantes. Lo que comenzó como un canto personal se había transformado en un acto nacional de adoración. En su interior sabía que ese día marcaría un antes y un después. No solo acababa la opresión militar, también renacía la fe. Cuando terminó su cántico, Débora descendió de la roca y se sentó bajo la sombra de un árbol. Su rostro mostraba serenidad. Había cumplido la misión para la que había sido llamada, había guiado a un pueblo y había levantado un testimonio eterno. Barak se acercó y se inclinó ante ella. Tu palabra nos devolvió la vida, dijo con voz quebrada. Ella lo miró y respondió, no mi palabra, sino la de aquel que habita sobre los cielos. Luego volvieron sus ojos al horizonte, donde el monte Tabor esperaba en silencio, testigo de los milagros que allí habían sucedido. Pasaron los días, y la paz se estableció sobre la tierra. Las caravanas volvieron a recorrer los caminos. Los sembrados florecieron, y las ciudades revivieron. Las gentes comenzaron a contar a sus hijos las hazañas del Señor, y entre esas historias, el nombre de Débora era pronunciado con reverencia. No como una reina ni como una guerrera, sino como la sierva fiel del Altísimo. Las madres contaban su historia en las noches, y los hijos aprendían que la fuerza no siempre lleva espada, que la verdadera victoria surge del corazón obediente. Por 40 años, Israel descansó bajo la paz que había nacido de aquella victoria. Los enemigos se mantuvieron lejos, temerosos del Dios que pelea por su pueblo. En las plazas se escuchaban cánticos que recordaban el día en que las estrellas pelearon desde el cielo, y la voz de Débora seguía viviéndose como una llama que no se extingue. Cada generación encontraba inspiración en su legado. Y aunque los siglos pasarían, su historia permanecería como faro de esperanza para todo aquel que se sienta pequeño ante un mundo hostil. Débora envejeció en paz. Continuó juzgando a Israel bajo su palmera, escuchando al humilde y aconsejando al justo. Su presencia era símbolo de sabiduría y de justicia recta. Cuando hablaba, los corazones se aquietaban, y aún los más impetuosos hallaban en su consejo la dirección divina. No se envaneció por su papel, porque conocía el origen de su autoridad. Su gloria no estaba en haber mandado, sino en haber escuchado. En sus últimos años, su mirada tranquila seguía proyectando la misma luz que una vez encendió al pueblo entero. El día que Débora partió de este mundo, el pueblo lloró su muerte con sincero amor. Las colinas repitieron su nombre, y el cántico que había entonado en vida se volvió oración entre los suyos. La mujer que había guiado a una nación con su voz, cerró sus ojos en paz, sabiendo que su historia no acabaría con su último aliento. En cada corazón de Israel, su legado seguiría hablando. Era más que un recuerdo, era un llamado a la fe viva, al valor inquebrantable, a la certeza de que Dios sigue levantando instrumentos inesperados para cumplir su voluntad. Y así, el nombre de Débora quedó inscrito entre los grandes, no por el poder de su espada ni la grandeza de su linaje, sino por la pureza de su fe. Su cántico fue más que una canción, fue un pacto, una promesa entre el cielo y la tierra. Mientras existan voces dispuestas a creer, su historia seguirá viva.
Porque en cada mujer que decide levantarse, en cada hombre que cree cuando todo parece perdido, la voz de Débora vuelve a escucharse, retumbando en el alma con la misma fuerza que en aquel día glorioso. Israel recordará siempre que una mujer, guiada por Dios, cambió el destino de una nación y dejó un legado que jamás se apagará.